No sé si alguno de ustedes tiene conocimiento de qué era lo que se hacía cómo se comunicaban en la Edad Media. Si no tienen conocimiento, entonces esta noche, pues tal vez aprendan un poquito y les pueda compartir un poquito acerca de esto, de este tema. La Edad Media se llama Edad Media en el periodo histórico comprendido entre los siglos 5 y 15 después de Cristo. Dos acontecimientos trascendentes que marcan el inicio y cierre de esta época es la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 con la entrada de los pueblos bárbaros, el descubrimiento de América en 1492 o también la toma de Constantinopla de los turcos en 1453. Eh, en efecto, dice que la Edad Media se llama Edad Media el periodo que abarca los primeros 15 siglos de nuestra historia y que se sitúa entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Durante este largo periodo de 1000 años, que los historiadores llamaron medievo o Edad Media, por considerarla una época de retroceso y mediocridad entre las brillantes civilizaciones de la antigüedad y de la Edad Moderna. Se producen algunos hechos representativos en la evolución de la cultura occidental. En cuanto a lo político, a consecuencia de la caída del grandioso Imperio Romano, se da la división del territorio en áreas autónomas y se originan las nacionalidades y por ende aparecen nuevas formas de organización política y social, como el feudalismo, que se caracterizó por la ausencia del poder de los reyes, el cual estaba dado directamente al señor feudal, quien era dueño de las tierras de producción y de la vida de sus vasallos, a quienes protegió de las invasiones y a cambio de ellos los siervos vivían en tierras del señor feudal y trabajaban para él. Eh, el poder de los señores feudales estaba simbolizado en el castillo, una especie de fortaleza. Era el clero, por decirlo así, y ellos se dedicaban a copiar los manuscritos para conservar el saber de la cultura griega y romana y los poderes de la iglesia. A finales de la Edad Media surgieron las primeras ciudades y con ella la clase social de los comerciantes. El ámbito religioso se consolidó el cristianismo, el cual extendió mediante los monasterios, y Dios fue el eje de la vida y la cultura. Se instauró el Tribunal de la Santa Inquisición, que se encargó de juzgar y condenar actos considerados contrarios a los principios cristianos difundidos por la Iglesia de esa época. En el plano cultural se destaca el aparecimiento de las lenguas romances como consecuencia de la descomposición del latín. El castellano es una lengua romance. El latín fue una lengua utilizada para la discusión de la cultura y de la religión. Por la celosa intervención de la Iglesia y el tenor de ser considerados por la Santa Inquisición, no se profundizó en la investigación científica. Se llegó a una etapa del oscurantismo. Aquí las características de la Edad Media. Era idealista. Yo creo que muchos sabemos, hemos visto estos temas anteriormente, así que alguna idea debemos de tener. También dice que se preocupa por el más allá como influencia del pensamiento cristiano, concurrencia de tres culturas, la greco-catalina, bárbara y árabe, arte caballeresco, mentalidad cerrada, menosprecio al humano. Existe un sometimiento a los retractores del pensamiento individual, iglesia el señor feudal. Eh, también
también se dio lo que es la comunicación. Hoy sí vamos a hablar acerca de la comunicación en la Edad Media. Dice que ir a la navegación. La Edad Media comienza con la caída de la parte occidental del Imperio Romano, lo que supuso a su vez una gran crisis de la comunicación. En esta larga etapa que transcurre entre el fin de la Era Antigua en el siglo V y el Renacimiento entre el siglo XV, a pesar de la fragmentación territorial que implicó el cambio del mundo romano, feudal, de la incomunicación, que trajo consigo el proceso de ruralización y de la división política que ocasionaron los distintos reinos, la institución eclesiástica medieval, consigo crear un sistema comunicativo e incrementar su poder sobre la población. La Edad Media, el inicio de la Edad Media se ha señalado, como les decía, por la caída del Imperio Romano. El cristianismo gobernó casi sin ninguna restricción en Europa, caracterizada por el predominio del feudalismo y la coexistencia y el mundo laico. También tuvo manifestaciones de comunicación. Así que la comunicación está constituida por el simbolismo que se le agrega a los distintos elementos que componen la vida cotidiana. Por lo tanto, en la Edad Media se comunicaban colectivamente por medio de imágenes icónicas y no por la palabra escrita. Durante la Edad Media es un conocimiento dominado solo por unos pocos, o sea, no todos tenían comunicación, por decirlo así. Durante la Edad Media, la comunicación sigue siendo feudalmente no verbal. Como les decía, era a través de imágenes y manuscritos. La lectoescritura es un conocimiento dominado solo por unos pocos, fundamentalmente por sacerdotes, miembros del aparato administrativo de los estados y algunos miembros de la realeza. Vamos a hablar acerca de algunos medios y formas de comunicación. La importancia de lo oral y lo icónico va a continuar vigente porque es un gran número de población que es analfabeta, porque la escritura y la lectura era un privilegio del señor feudal. También estaba la cultura, pinturas, esculturas, etcétera, que tenían una función pedagógica y comunicativa, además de la artística, obviamente. Era más que todo en las iglesias, que eran un punto de reunión. Las catedrales góticas eran como enciclopedias de piedra y de vidrio, las cuales reafirmaban el orden establecido socialmente. También estaba la lengua escrita. La iglesia era la que tenía el conocimiento heredado de las culturas antiguas. En el proceso de formación, los monjes se les enseñaban en la escuela a leer y a escribir. Y a partir del siglo XIII, como el auge comercial, la gente comienza a reclamar el acceso al conocimiento, y así explica la aparición de las universidades controladas por las iglesias para los hijos de los burgueses. Con el inicio de las universidades empieza el negocio de los libros también. En la Edad Media también se utilizaban las palomas mensajeras para transmitir mensajes. Como les decía, la mayor parte de la población era analfabeta y la iglesia, como era la que más dominaba, construía un sistema de explicaciones universal y hemogónico. Dicho dominio comunicativo posible por el control casi absoluto de la educación. Como les decía, la iglesia ofreció una respuesta, creaba universidades, escuelas, bibliotecas, pero eran más que todo conocidos para los monjes. El sistema de comunicación que se desarrolló para los iletrados rurales
donde el peso de la iglesia al pleno se basó en lo siguiente: en la comunicación oral, se basaba en la predicación, el sermón, los cánticos, las formas de relación entre el cura y sus feligreses, como por ejemplo la confesión. En cuanto a la predicación, surgieron las órdenes medicantes como cuerpos especializados, predicadores de los libros, manuales de predicación con los sermonarios y las misiones o campañas especializadas una vez al año. En cuanto a la confesión, se elaboraron guías que ayudaban a buscar la perfección individual. La comunicación visual contó como el arte, como ya se los había dicho, como vía más destacada, reflejándose en las construcciones religiosas, en las pinturas, como se lo leía anteriormente. Se representaban historias sagradas en vidrierías, capiteles, políticos, todo ello completamente con una importante carga de comunicación simbólica mediante procesiones, diversas imágenes cargadas de emotividad. Como podemos ver, en la Edad Media, tal vez por miedo, la población tenía miedo de expresarse, así que lo hacían a través de, como lo decía aquí, por palomas mensajeras, por medio de esculturas, manuscritos, porque no tenían la libertad de expresión, o sea, no podían expresarse porque temían a ser juzgados por la Iglesia Católica. La Edad Media nos deja una gran enseñanza y creo que no sé si alguno tiene alguna duda o pregunta. Pueden preguntar y así aprendemos todos. ¿Sí? También dice, hablando de la Edad Media siempre, en la literatura medieval se registró una aparición de los poemas épicos, cristianos o de caballería. También estaba la rima, la coincidencia fonética del término de cada verso, como apogeo a la poesía lírica, que como otra cosa que podemos recordar de lo que les acabo de decir es la educación a través de la Edad Media, que la iglesia era la que estaba a cargo, la iglesia católica. Que otra cosa, el idioma latín, y de este se desprenden lenguas regionales llamadas romance. También aparece en Europa centros de estudios, universidades. En el Imperio Carolingio, su organización cultural, habían 3 tipos de escuela. Era la escuela palatina para los nobles, era un centro de estudio científico y literario. Estaba la escuela conventual para los sacerdotes, funcionaba en los monasterios y las catedrales. Y estaba la escuela parroquial, que era para el pueblo. Se enseñaban en todas las iglesias, era una educación gratuita. Se enseñaba a leer, a escribir, catecismo y canto. También podemos hablar de acerca de la Edad Media, que el monopolio y la cultura de la comunicación se convirtieron en las armas más poderosas de control y sumisión, y que la forma de comunicación más eficaz fue la directa del poder. Pueblo, mediante la lectura de los edictos por parte de los pregoneros oficiales, luego el predicador se encargaba de
de, de dar fe sobre la razón. Las imágenes icónicas eh, son las imágenes icónicas son las, las que trataban de expresar la realidad a través de imágenes. Era la realidad visual con la que una persona se podía expresar. Eh, Era a través de que en una imagen su color, su forma, la textura, que tal vez reflejaba la realidad que estaban viviendo en ese momento. Eh, ¿Alguna otra pregunta? No sé si tienen alguna otra pregunta acerca de lo que les acabo de explicar. Y no sé si quedó claro lo que eran las imágenes icónicas. Bueno. Entonces, no sé, ¿alguna otra duda acerca de lo que hemos hablado? No sé si alguien se recuerda de cuáles eran los tipos de comunicación que existían en Edad Media. Ya aquí el compañero nos dijo o nos preguntaba, las imágenes icónicas eran un medio de comunicación. No sé si otra persona puede decirme cuál era otro medio de comunicación que se recuerda de lo que acabamos de lo que acabo de exponerles. Estamos haciendo esto con el fin de adquirir mayor conocimiento, de prepararnos más para el examen. Eh, ¿Alguna duda? Pueden hacerla ahorita. Sí, yo mencioné las palomas mensajeras. Yo creo que eso es algo muy común que yo creo que más de alguno ya
ya, como ya sabe de qué se trata. O sea, se tenía o se cree que hay ciertas palomas que logran entender hacia qué dirección deben de ir y, sí, sí sucedió según lo que hemos logrado estudiar. Este, sí sucedió en la Edad Media. Hay muchas cosas que uno cree que simplemente son cuentos, que simplemente nunca pasó, pero efectivamente sí, según la historia, sí ocurrieron estos hechos. Debemos de recordar también que en la Edad Media no tenían, como les decía, la libertad que tenemos ahora para expresarnos. Era todo más reservado. Todos estamos aprendiendo aquí. Es una manera, como les decía, de aprender un poco más. Creo que lo de la presentación sí es una falla, estoy intentando arreglarla para que ustedes puedan verla, pero no sé qué le pasa. Sí, Raúl. La conversión, correcto, porque si intento ponerla toda en la pantalla, no logro ver sus consultas y no se las puedo responder.
¿Alguna otra duda que tengan acerca de la comunicación en la Edad Media? ¿Alguna duda? Alguien, no sé, me puede decir que le llamó la atención, que como lo dijo ahí el compañero Mario, que no sabía o lo que eran las esculturas, las imágenes icónicas, también que no sabían que en realidad existió lo de las palomas mensajeras. O si les ha quedado claro el tema. No sé si también les informé o se los dije de que la principal comunicación oral que existía en Edad Media era desarrollado por los músicos que componían canciones con los sucesos que estaban pasando en ese momento y el cual eran llamados como juglares, quienes iban cantando por los pueblos. La verdad eso también es algo nuevo porque se decía que no todos tenían comunicación oral. Entonces ellos eran los únicos a los que se les permitía. Exactamente, o sea, para nosotros puede parecer un cuento, pero según la historia, según lo que leemos, sí pasó en la realidad. Debemos de recordar también que lo que hemos estudiado anteriormente, la Iglesia Católica era la que tenía, la que predominaba, la que, como el gobierno, por decirlo así, quien era el que gobernaba los pueblos. Y vuelvo y repito, no tenían la libertad de expresión que tenemos nosotros ahora. O sea, les costaba más comunicarse por medio de ser juzgado, por medio a que fueran condenados por decir algo que la Iglesia Católica no se los permitía. Como de cosas más técnicas, una pregunta más específica.
Pues por lo que veo, se suponía, digamos, están las palomas mensajeras. Una paloma mensajera lo que hacía era transmitir una comunicación de un lugar a otro. Me supongo y analizo que debería de ese tuvo que haber sido un medio de comunicación, ¿no? Eh, no contaban con un lenguaje tan extenso por lo mismo. Recordar que la Iglesia Católica había establecido sus reglas que tenían que cumplirse. O sea, hoy en la actualidad sí, la Iglesia Católica tiene sus cosas, sus reglas, pero no gobierna todo, entonces no ordena todo. En cambio, en la Edad Media la Iglesia Católica era la que mandaba y todo se tenía que hacer bajo el régimen que la Iglesia Católica establecía. Entonces, no podían solo salir como que yo salga aquí y quiera hablar con X persona de que establecer un negocio, no se podía así por así. Entonces, eh, se tenía que hacer, me imagino, por medio de esos medios de comunicación. ¿Alguna otra pregunta? Exactamente, la Iglesia Católica era la que tenía el papel principal, como lo dice la compañera ahí, y como les decía, o sea, no se podía hacer nada si la Iglesia Católica no lo autorizaba, porque era una falta de respeto, violar una regla y podían ser juzgados y podían llevarlos hasta la muerte por desobedecerlo. Tenemos que recordar que la Iglesia Católica en un tiempo tuvo un control y fue, digamos, muy criticada por cómo actuaba si no se hacía lo que ellos ordenaban. Como lo decíamos ahí, fue este, después fue durante la Edad Media, que fue, como se los mencioné al principio, desde el siglo V hasta el siglo XV. A partir del siglo XV empezó a haber cambios y ya se empezó a tener un poquito más de libertad, si se podría decir. Eh, Sus métodos, digamos que fue cambiando como les decía, con el pasar del tiempo. O sea, todo, acuérdense que todo se va modernizando. Hay ciertas cosas que en esa época pasaban y mediante el tiempo se fue cambiando y ya después desapareció.
No sé si les ha quedado claro, si me he dado a entender este, acerca de este tema. He tratado la manera de expresarles un poquito y espero que hayan aprendido un poco. Muy bien, entonces creo que eso sería mi presentación. Espero puedan seguir con su curso, aprendiendo semana tras semana un tema nuevo. La comunicación literaria es de la semana, ya te digo, ahora no sé si han visto ese tema en esta semana. Sí, yo creo que es de la semana 2. Ahorita vamos a ver. Recordarles que la información que se pone en el curso es de la información que va a venir el examen. Sí, es exactamente del tema 2. Exactamente del tema 2. Y uno siempre tiene que buscar, yo traté de buscar información aparte para dejárselos claro, para tratar de explicárselos y que me entendieran más. Bueno, yo creo que eso sería todo de mi parte. Solo, como les digo, invitarlos a seguir estudiando y pues nos vemos si hay otra próxima conferencia, pues ahí nos vemos y pasen una linda noche.